doctor Aaron Benabot es doctor y maestro en Sociología por la Universidad de Stanford. Como parte de su experiencia profesional se ha desempeñado como profesor investigador en diversas instituciones educativas de gran prestigio internacional, como es la Universidad de Columbia, la Universidad de Georgia, la de Hiroshima y la de Albany. Actualmente es profesor titular en esta universidad, la Universidad de Albany. Al mismo tiempo, preside la dirección del Informe de Monitoreo Global de Educación para Todos. El doctor Benabot se ha desempeñado como analista de políticas de educación global, desarrollando más de 15 libros en la materia y siendo conferencista magistral en diversos foros sobre educación y aprendizaje para la vida. Un aplauso, por favor, para el doctor Benabot. ¿Me escuchan? Muy bien. Voy a ir caminando porque aprendí ahora de Helen. Hemos trabajado mucho tiempo juntas y siempre es bueno caminar durante la presentación. Quisiera comenzar motivándolos y haciéndoles que se den cuenta cómo mi ritmo de habla va a ser diferente que la presentadora anterior. Y hay una diferencia que yo quiero marcar. Al utilizar la educación para los adultos, yo me estoy refiriendo a un universo muy amplio de educación, de aprendizaje, tanto formal como informal, que no se reduce específicamente a la noción de aprendizaje de los adultos o a palabras que se leen por minuto o habilidades lectoescrituras o aprender diferentes símbolos. Una manera para garantizar que podemos ver un universo más amplio es tomar un momento para ver las banderas que están atrás de mí y preguntarnos, en las mentes de aquellas personas que están viendo las banderas, como lo vimos en el homenaje a esta mañana, hay una serie de emociones, de identidades que surgen. Y surgen al escuchar nuestro himno nacional o al escuchar también diferentes homenajes de diferentes países, ver las banderas, ver la solidaridad entre países, surge este sentido de solidaridad, de cooperación. Estamos hablando de un aprendizaje emocional, social, de actitudes y de valores que no se pueden reducir nada más a ver cuántas palabras lees por minuto. Vean las flores que tenemos aquí en el escenario, vean sus colores, vean la manera en la que están arregladas. ¿Hay algo en su educación, desde jóvenes o tal vez como adultos, que les hace ver a estos arreglos florales y decir, esto es algo que es muy placentero estéticamente, o es plástico y entonces me parece que es falso? Hay diferentes maneras en las que los estímulos visuales se nos presentan en la vida y hay mucho aprendizaje que se está dando, aprendizaje formal, aprendizaje informal, aprendizaje desde nuestras familias, son diferentes marcos. Y en este universo más amplio de aprendizaje y de aprendizaje para los adultos es a lo que yo me voy a estar refiriendo. Este sentido más amplio, el tipo de oportunidades que tenemos para aprender como jóvenes y como adultos a lo largo de la vida, hasta el punto que son visibles. Porque la otra parte del título de mi presentación, es decir, que mucho del aprendizaje que se da es a nivel inconsciente, que no se ve, que no se percibe o por lo menos no se cuenta. Tenemos una manera difícil de poder capturar ese aprendizaje, de poder medirlo.
de alguna manera, acumularlo a nivel de comunidad, a nivel de país o a nivel mundial. Parte de mi interés en la presentación es argumentar la manera en la que, cómo podemos lograr que este aprendizaje más amplio que se da en todos lados está sobrevalorado y cómo podemos hacer que se valore más por aquellas personas que no lo consideran valioso. De alguna manera, esta es la motivación que sustenta la presentación que quiero darles el día de hoy. Mis colegas me han pedido que hable sobre este tema porque he tenido el privilegio de trabajar para la UNESCO ya durante 7 años. Trabajo junto con un equipo que elabora un reporte muy especial, que es el reporte de educación global, que recientemente acaba de cambiar su nombre al monitoreo y llevo trabajando en ese programa desde el 2009 y hasta el 2014. Y el año pasado me nombraron el presidente de ese equipo. El reporte también se hace en español, lo pueden descargar gratis y está disponible en muchos otros idiomas también. Es un recurso excelente, en parte porque lo hace un equipo independiente que resume la investigación que se ha llevado a cabo en diferentes partes del mundo, incluyendo la región latinoamericana. Esto se hace en formas que sean comprensibles y accesibles para las personas que no son necesariamente académicos o científicos o que tengan un doctorado en ciencias educativas. Entonces, primero quisiera ver algunos de los volúmenes y particularmente este aquí que se llama Alfabetización para toda la vida de 2006, que se concentra en el aprendizaje para adultos y alfabetización. Sería muy interesante. Y también el volumen que termina con esta primera serie en 2015 y el volumen más reciente, que es el de 2016, que habla acerca de la nueva agenda en todo el mundo y la nueva agenda de desarrollo sostenible y sostenibilidad. Hay muchísimo material en español que me parece que les parecería muy accesible e interesante. Entonces, a causa del papel que he desempeñado al trabajar con un equipo independiente en la UNESCO que analizaba los aspectos de la educación desde una perspectiva global, me parece que puedo hablar acerca de la educación para los adultos y el aprendizaje para toda la vida. Yo no soy un educador para adultos ni he trabajado en el área de aprendizaje para toda la vida, pero he sido profesor en muchas universidades, fui maestro escolar por muchos años. Entonces, en ese sentido sí soy un educador, pero no he sido parte de la comunidad de la educación para adultos, pero sí tengo mucha empatía y mucha consideración por ellos. Creo que la empatía, la comprensión son características que tienen los adultos. Hay que se escuchan las historias de los abuelos, por ejemplo, y que han vivido circunstancias muy difíciles y desean ser escuchados y esperan que se les escuche y que se les comprenda. Y esto no es algo que necesariamente se ve atendida esta necesidad si sabes leer y escribir, sino si has adquirido otro tipo de capacidades que tienen gran valor y gran importancia. En parte, para sustentar esta idea de que es importante repetir para que podamos aprender, voy aquí a presentarles mi principal argumento y voy a regresar a él al final de mi presentación. Mi argumento es el siguiente. En comparación con otras áreas en el sector de la educación,
el avance en la alfabetización para los adultos y la educación básica para adultos y otras oportunidades para el aprendizaje para la vida ha desfallecido en muchos de los países, se ha debilitado en muchos de los países en los que nosotros hemos recabado evidencia. No es algo a lo que se le haya dado prioridad en la mayor parte de los ministerios de educación y tampoco recibe gran fondeo de los principales donantes a nivel internacional y tiene muy poca inversión sostenida por parte de los grandes corporativos en el sector privado. Sin embargo, sigue habiendo muchas tendencias sociales y políticas que reclaman una mayor inversión en la educación de adultos y en la educación para toda la vida. Y más aún, como ya lo mencioné, en la novísima Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que ha sido suscrita por 93 naciones, incluyendo a México, y que fue elaborada en septiembre de 2015 en las Naciones Unidas, se establecen compromisos muy claros por parte de los países para incluir oportunidades para el aprendizaje para toda la vida y para la educación para adultos. Y eso se encuentra en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, específico de la educación, pero también en muchos otros. Hay compromisos internacionales que las naciones han hecho y eso debería incluir a la educación para los adultos como una prioridad en la agenda, pero no lo está. Y como he aprendido a partir del trabajo en el informe de seguimiento de educación en el mundo de la UNESCO, veo que, dado el poco avance que se ha tenido en los últimos 15 años, pues yo no me siento especialmente optimista de que en los próximos 15 años vayamos a poder lograr o siquiera conseguir avances importantes respecto al nuevo conjunto de metas que se han establecido en los distintos países para el año 2030. Estoy tratando de dar un argumento muy claro, la razón para fundamentarlo, son muchas, pero permítame decirles que una de las razones para ver la falta de posible avance es la falta de visibilidad, porque gran parte de la educación para adultos ocurre, pero no está siendo vista por las personas que toman las decisiones o que asignan los recursos para la educación para los adultos. Entonces tenemos muy poca información, muy pocos recuentos que nos permitan o que nos habiliten para entender cuáles son las distintos tipos de oportunidades para la educación para los adultos y cómo se comparan entre distintos contextos. Y de hecho, hay mucha información sobre tenemos muy poca información sistemática sobre educación para adultos y aprendizaje para toda la vida, pero si pensamos en términos generales, en un universo más amplio que estoy tratando de mostrar aquí, tenemos muy poca información sistemática e integral sobre la educación para adultos. Y al decir integral, no necesariamente hablo de información que sea comparable. Creo que sería benéfico y de suma importancia, en primer lugar, poder mostrar dentro del contexto de cada país un perfil razonablemente integral de cuáles son los esfuerzos de educación adulta que se están llevando a cabo sin preocuparnos al principio si se puede comparar entre un contexto u otro. Desde mi punto de vista, si algo no se hace para rectificar la situación existente y no se hace pronto,
de repente nos vamos a encontrar en el año 2030 lamentándonos otra vez del poco avance que se haya hecho respecto a la educación para adultos y el aprendizaje para toda la vida. El momento para actuar es hoy y no dentro de 2 o 5 años. El momento para actuar en conjunto, para cambiar el estado que guardan las cosas es ahora. Y lo que yo les voy a proponer al final de mi presentación es una propuesta muy modesta acerca de cómo podríamos potencialmente superar la invisibilidad de la educación para adultos que yo preveo hacia el futuro. En breve, pues de eso va a tratar mi presentación y espero que lo recuerden y que lo tengan en su memoria de trabajo o en algún otro lugar almacenado. Y ya. Bueno, pues les voy a dar un poco de perspectiva histórica ahora. La parte principal que le interesó a la comunidad internacional, fue la comunidad educativa la que tuvo este gran interés, era tratar de reducir la tasa de desalfabetización o de inalfabetización de los adultos a la mitad para el año 2015, y fue la meta en la que se hizo el menor avance registrado en todas las metas. Entonces, esto de reducir la tasa de desalfabetización a la mitad no se logró. Algunos países lograron avanzar un poco y algunos no avanzaron nada. Y permítanme mostrarles el número total de adultos que se consideran analfabetas o con bajas habilidades en todo el mundo. Y esto nos tenemos muchos problemas para recabar toda esta información, pero como les dije, hay alrededor de unos 750 millones de adultos en el mundo, que es como el 20% de los adultos en todo el planeta que son analfabetas, y el porcentaje de las mujeres que son analfabetas no ha cambiado en los últimos 30 años. Las 2/3 partes de las personas analfabetas son mujeres, y entonces es un problema nada más de analfabetismo, sino también es un problema de género, específicamente respecto a el analfabetismo adulto. De hecho, en nuestros cálculos, casi la mitad de las mujeres adultas en el África subsahariana no tenían derecho o se les negaba el derecho a la alfabetización. Y esto es algo devastador dado el grado de compromiso, porque era una meta específica, no era una meta grandiosa y grandilocuente, era una meta muy específica, y el avance que se logró en este tema específico fue mínimo. Hay muestras de algunos países que lograron avances importantes durante este periodo de 15 años. Aquí hay algunos que mencionamos en el informe de 2015, el hecho de que México utilizó mucho material en lenguas indígenas para poder ayudar y expandir las oportunidades para la alfabetización de hombres y mujeres adultos en México. Y también hubo otras iniciativas de política pública, como Kenia, que hizo algunas evaluaciones directas del grado de alfabetización, también las campañas masivas de alfabetización en Nepal, para asegurarse que la alfabetización también fuera pertinente para la vida de los educandos. En Camerún, que se hicieron escuelas en el campo, y otros en donde se entrelazaron el objetivo de alfabetización con otros objetivos. Entonces hubo países en donde hubo éxito, pero el éxito a nivel mundial fue muy disparejo y nada se equiparó con los éxitos que se lograron en la educación formal y en otras áreas específicas. Entonces, aquí se tiene este tipo de yuxtaposición, por un lado, de muchas tendencias sociales que
reclaman una mayor inversión en educación para los adultos y aprendizaje para toda la vida, y por otro lado, la poca atención que se le brinda al tema. Entonces, lo que mencionaron mis colegas, que ya lo dijeron, la gente vive más tiempo y está generando mayor demanda para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. Por otro lado, están las nuevas tecnologías, todo lo que se está automatizando, la gente está cambiando el tipo de trabajo que puede hacer, que necesitan aprender otras destrezas, también les cambia la trayectoria, la carrera, la esperanza que tenían de construir una carrera se cambia. Ahora vemos también una intensificación en las tendencias de migración, y esto necesita que se tengan nuevos enfoques para la integración social y para la solidaridad social a nivel comunidad y a nivel nacional. También tenemos que pensar en resiliencia al cambio climático, al clima extremo y a los desastres naturales. Esto no es algo que se pueda enseñar fácilmente o que se enseñe solamente en las escuelas, sino que es algo que reclama la atención de niños y adultos por igual. Por otro lado, también hemos visto un gran aumento en la cantidad de refugiados y desplazados que no tienen un idioma o un idioma extranjero. Entonces es necesario brindarles algún tipo de educación en una lengua que puedan entender durante el periodo de espera mientras reciben la resolución sobre su estado de refugiados o de si son o no sujetos de asilo político. Y en los periodos, y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice que la gente que está pasando tiempo como refugiados pasa cada vez más tiempo en ese estado, en esa condición, y por lo tanto se necesita que los estados intervengan en este tema tan sobresaliente. Y como ya mencioné en mi argumento inicial, esta nueva agenda a la que acordaron muchos países y que sustituye a la de los objetivos de desarrollo del milenio, tomó una agenda muy educativa. De alguna manera, los objetivos de desarrollo sostenible han acogido y han expandido la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio, y ahora tienen una agenda educativa mucho más amplia que la anterior. Los objetivos de desarrollo del milenio no hablaban de educación para los adultos, no hablaban de aprendizaje para toda la vida, ni de educación en edad temprana, no hablaban de educación técnica vocacional, ni educación vocacional. Ninguno de esos aspectos de la educación estaban incluidos dentro de las prioridades de política pública en los objetivos de desarrollo del milenio, pero todos esos temas sí están contemplados dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Entonces estamos ante la agenda educativa más expansiva acordada por la comunidad internacional que se haya tenido para la educación, tanto para la educación formal como para la no formal, como para la informal. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 particularmente tiene 3 metas que hablan acerca de la educación para adultos. El 4.6, que habla acerca de habilidades de lectoescritura y de matemáticas para jóvenes y adultos, habilidades para el empleo, trabajo digno y empresarialidad, el acceso a educación superior y educación para adultos, y conocimiento de todas estos conceptos morales y humanistas que se han incorporado a los convenios internacionales desde la Declaración la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, cuyo 70º aniversario se celebra este año, y eso está consagrado en el punto 4.7 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, y tienen que ver con la multiculturalidad y la ciudadanía internacional. Y esto no necesariamente se alinea o tiene que ver con la capacidad de leer o hacer cuentas, porque sería muy
difícil hacer esta reclamación o decir que uno solo puede avanzar como ser humano si sabe leer o escribir. Y lo mismo tendría que decirse entonces de los temas de comprensión y de entendimiento de la cultura internacional o de la equidad de género. No se entiende, o sea, no se podría ser equitativo si no se sabe leer o escribir. Pero además del objetivo de desarrollo sostenible número 4, hay otros 5 objetivos de desarrollo sostenible que hacen referencia a distintos tipos de educación en su sentido más amplio. Tenemos el de salud y bienestar, que habla acerca del acceso a los servicios de salud y de derechos reproductivos y sexuales, que habla acerca de la familia y de la integración de programas de derechos reproductivos. También tenemos el de equidad de género, que habla acerca de reglas y reglamentos y leyes que garanticen a las mujeres entre la edad de 15 y 49 años acceso a información sobre salud reproductiva y educación reproductiva. También tenemos el de trabajo digno y crecimiento económico, que habla acerca de la proporción de jóvenes que no están en algún tipo de sistema educativo formal o en entrenamiento o que tengan empleo. También tenemos la otra meta que habla acerca de consumo y producción responsables, en donde se dice cómo se cobra conciencia para ser consumidores responsables y en armonía con la naturaleza. Y tenemos un objetivo de desarrollo sostenible enormemente importante que tiene que ver con las acciones climáticas. Entonces, ¿cómo educamos para la adaptación y la mitigación del cambio climático, para las alertas tempranas sobre efectos del clima? Entonces, es muy importante darse cuenta que la referencia a la educación en esta nueva agenda de desarrollo sostenible no versa solamente sobre este conjunto de prioridades muy amplias del ODS número 4, sino que la educación está integrada explícita o implícitamente en prácticamente cada uno de los ODS, que es otra forma de decir que si no avanzamos en la educación en su sentido más amplio, pues entonces vamos a socavar el progreso que se puede lograr con esta agenda de desarrollo sostenible. Para decirlo en pocas palabras, si la única solución a la mitigación al cambio climático o a cualquiera de los otros temas es educar a los jóvenes hoy, significa que nos tendríamos que esperar otros 20 o 30 años antes de que tomen posiciones de poder ellos, para que entonces realicen políticas que nos ayuden a resolver los problemas que estamos enfrentando hoy. Eso pues no mitiga ningún desastre. Entonces tenemos que cobrar sentido de la emergencia que tiene, del sentido de urgencia que tiene esto. Entonces la única manera de avanzar y de lograr un progreso hacia el futuro es educar a los adultos en el sentido más amplio. Entonces eso vemos que nos hace ver que la educación está ahí, en todas partes. Son compromisos que todos los países han asumido y se podría aducir que los representantes de México que firmaron ese documento no tenían ningún interés en traducir ese documento a práctica en el campo, ¿no? en el campo de acción. Y eso podría ser el caso de muchos países, pero nosotros como educadores, nosotros como ciudadanos que trabajan en estas organizaciones, nosotros como periodistas podemos reclamarle a los países que rindan cuentas por los compromisos que asumieron en nuestro nombre, y podríamos escribir informes. De hecho, nosotros elaboramos un informe sobre rendición de cuentas en la educación, y nosotros como ciudadanos, nosotros como comunidades, como ONGs, en nuestras diversas capacidades públicas y privadas necesitamos emprender acciones que exijan a los gobiernos que rindan cuentas de la misma manera que queremos que se rijan por
los principios de derechos humanos que firmaron en la Declaración de los Derechos Humanos hace 70 años. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de exigirle a nuestros gobiernos que rindan cuentas, porque a lo mejor ellos a la hora de firmar la declaración no tenían la verdadera intención de llevarlo a cabo, pero nosotros tenemos que reclamárselos. Y mis colegas aquí han ya hablado mucho y han presentado mucho informes que hablan acerca de cómo el aprendizaje en la escuela y a través de la vida pueden estimular los aspectos que son fundamentales para lograr un futuro más sostenible, porque se habla acerca de crecimiento verde, de cambio de las destrezas que se tienen que aprender, de cómo se aumenta el sentido de la inclusión social y cómo se promueve la sostenibilidad ambiental. Si vemos el informe del 2016, todos los objetivos de desarrollo sostenible se mencionó en algún capítulo particular en donde nos movilizamos y sensibilizamos sobre cada uno de estos temas. Entonces, si no quieren, no me crean, yo estoy aquí parado en el escenario y pueden decir, bueno, a lo mejor se lo imaginó. No. Esto está sustentado en el trabajo de mucha gente que hizo mucho trabajo a lo largo de mucho tiempo y que lo logró sintetizar para poder establecer las relaciones que existen entre cada uno de estos temas. Mañana habrá una presentación sobre aprendizaje para toda la vida y les van a abundar en este tema de que los últimos años han sido formidables en cuanto a la forma en que los representantes de los gobiernos se han conjuntado y han acordado en todos estos instrumentos y en toda esta serie de declaraciones que dan prioridad a la educación para los adultos, tal como la Alianza Global para la Alfabetización de los adultos. Ya les hablé acerca de la Agenda de Desarrollo Sostenible y de el informe de seguimiento de educación en el mundo en el que participé. Entonces tenemos ahora plataformas normativas internacionales mucho más importantes que podemos utilizar para movilizar a los gobiernos los recursos financieros y el trabajo de nuestras naciones. Ahora, no voy a leerles las definiciones aquí porque queda muy claro que son definiciones que ya se conocen y que son además muy amplias y que por otro lado tienen la intención de darle a cada país en su contexto particular cuál es el tipo de educación para adultos que se puede dar a partir de estas definiciones. Como ya les mencioné con anterioridad, es muy importante pensar en la educación en el sentido más amplio, como educación formal, no formal e informal, y como lo han indicado nuestros asistentes a través de sus preguntas, probablemente la parte más desafiante de este esquema tripartita es la educación no formal. Entonces aquí quisiera yo hacer una pausa, yo he escrito un poco al respecto. Una de las cosas que ocurre y que es problemática para muchos de los educadores de adultos es que se utiliza una terminología del sistema formal y se dice, bueno, es que nos falta esto de lo formal para caracterizar lo no formal. Y yo me atrevería aquí a argumentar que hay un conjunto distinto de atributos y de características que son peculiares de los marcos de educación no formal. Algunos se han mencionado aquí, por ejemplo, las relaciones simétricas entre el educando y el educador, las cuestiones de prueba y error, y también
la motivación del educando. Hay gente que ha hablado de esto, pero me parece que no existen programas de formación de profesores o de educadores que aborden suficientemente cómo se han conceptualizado los elementos idiosincráticos de la educación no formal y no verlo nada más como la sombra del sistema formal. Y en el informe armamos un esquema que armó estas 3 dimensiones: el formal, el no formal y el informal, para poder mostrar las distintas actividades que ocurren a lo largo de una vida y encontrar la forma de clasificarlos, porque muchos de los esfuerzos de clasificación se han hecho a este nivel. Hay muy pocos esfuerzos realizados para clasificar los diversos conceptos de las actividades de educación no formal, y ciertamente estamos tratando de hacer algo respecto a las actividades de educación informal. Aquí les presento los mejores instrumentos que se han hecho a nivel nacional, regional, para representar algunos aspectos de el aprendizaje adulto durante toda la vida. Algunos países han desarrollado diferentes instrumentos para representar diferentes tipos de actividades. Principalmente los vemos así en Europa, en la parte norte global. Hay poca evidencia sobre este tipo de ejemplos. Pero hay muchos casos de estudios comparativos, hay otros más cualitativos que también son muy importantes, pero a veces son difíciles comparar de un caso a otro. También tenemos evidencia regional a nivel OCDE, hay instrumentos desarrollados como evaluaciones directas, y cada instrumento va a dar una imagen parcial de una imagen completa que quisiéramos tener sobre esta área que es tan relevante para la educación adulta. A nivel global, el hecho es que contamos con instrumentos altamente imprecisos. Y en cuanto al tema del analfabetismo adulto, hemos visto que se han utilizado estas pruebas para ver si los adultos logran o no un aprendizaje, o los individuos. Hemos hecho muchas cosas que simplemente evalúan si la persona puede leer, si puede escribir y ese tipo de actividades. Por cierto, la UNESCO desde temprano lo incluyó en su mandato a principio de la década de los 50 como una parte de las prioridades que la UNESCO adoptó desde su origen. Estamos bajo la observancia de UNESCO, que se ha dado cuenta que tenemos cifras imprecisas para valorar este tema. También hay agencias internacionales que han trabajado sobre evidencias que se tengan sobre habilidades digitales. Y esto es un poco problemático porque es muy difícil validar y tener una idea de qué tan confiable es la información que están dando los gobiernos. Obviamente, el UAL ha ido más allá para incluir a otros países e incluir las respuestas en sus reportes. Lo que yo les quería comentar es que todos los instrumentos que actualmente están disponibles tienen muchas limitaciones. Y si lo que queremos es dar o capturar este ámbito extensivo sobre la educación adulta, hay muchos instrumentos que están muy limitados en cuanto a su valor.
nos dan información muy parcial sobre la educación para los adultos, especialmente la no formal. La cobertura global es muy problemática por lo que hemos visto. Ya les he mencionado que hay mucha información en Europa, hay algo de información en Latinoamérica, pero además de estas dos regiones se cuenta con muy poca información, incluso a nivel regional. Es difícil validar y obtener información sobre fuentes no gubernamentales, lo cual es muy importante, ya que mucha de la información no formal va más allá del ámbito gubernamental. Mucha de esta información va cambiando con el tiempo. Entonces, tenemos información sobre un momento, pero no cómo va cambiando. Así que, en resumen, les puedo decir que es prácticamente imposible construir un perfil nacional sobre las oportunidades que se tienen a nivel global para el aprendizaje de los adultos y el aprendizaje durante toda la vida. Ahora, ¿por qué contamos con tan poca información sobre estos dos temas que son tan relevantes? Y esta es una pregunta que nos tenemos que hacer. Les voy a dar algunas posibles explicaciones que pueden variar de país a país y de región a región. Una de las razones es que la educación para los adultos es un tema voluntario, no puede ser obligatorio. Y que estos dos temas son diversos, son múltiples y van cambiando tal y como ya lo hemos visto conforme la gente madura y va envejeciendo. Hay que dar políticas, hay que hacer políticas para satisfacer estas demandas, pero es muy difícil porque se tienen que acentuar estas dificultades también. El aprendizaje en las personas adultas es muy diverso y hay que darles un lugar en donde se tiene que dar. Además, es mucho más difícil enseñar a una persona adulta que a un niño, ya que el niño asiste a la escuela y de alguna manera se tiene control sobre los niños, pero los adultos tienen muchos compromisos, tienen compromiso con la familia, con el trabajo, con sus comunidades y con cualquier compromiso de aprendizaje que tengan, no necesariamente tiene que ser algo obligatorio en su vida y esto hace que el compromiso sea más difícil. Si nos ponemos a pensar en quién está comprometido con la educación para los adultos en cada país, no necesariamente es la Secretaría de Educación, ya que hay muchas instituciones involucradas también. Pudiera ser la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar Social, del Trabajo. Entonces, ¿cómo lograr un mecanismo interinstitucional que nos permita capturar la participación de estos aprendizajes no formales? Es algo muy difícil. Parece que algunos gobiernos no quieren financiar la educación para los adultos. Prefieren, como me lo dijo una vez una persona, los secretarios se ponen a pensar en el número de personas que participarían en estos programas, pero lo que les preocupa más es asignar fondos para para ver cuántas personas pueden aprovechar más la escuela en poco tiempo. Entonces, para ganar este tipo de habilidades es difícil. ¿Cómo un secretario va a poder demostrar este tipo de avances que no son fáciles de demostrar? Y como lo hemos visto, la disposición está menos homologada y es difícil capturarla en diferentes categorías. Lo que nos gustaría saber lo que nos gustaría tener es una visión integral de todo el aprendizaje que se va dando, incluyendo las definiciones que se utilizan a nivel comunitario,
a nivel ciudad, a nivel municipal, a nivel regional e incluso a nivel nacional. ¿Cuáles son el tipo de reglamentos, de leyes y de políticas que están implementadas? ¿Cuál es el tipo de financiamiento que se están dando? ¿Cuáles son los recursos que se están asignando? ¿Quiénes están participando? La educación para los adultos apoya la educación de los adultos de clase media que ya tienen algún nivel de educación, o simplemente se focaliza a los marginalizados o aquellos que por razones étnicas, de idioma o razones que tienen que ver su ubicación y su residencia están siendo menospreciados? También hay que considerar la calidad de los programas, la calidad de los proveedores, los tipos de marcos en los que aprenden. Queremos saber quiénes son los que empiezan con estos programas y quiénes sí lo terminan. Quisiéramos conocer algunos de los resultados. Y esto es, no solamente queremos saber si obtuvieron las habilidades, si cambiaron sus actitudes o su conducta. No, también es importante conocer estos otros aspectos. Por eso los incluyo aquí, para indicar que los resultados sí son importantes, claro, pero no es lo único que queremos medir o de lo que queremos rendir cuentas. Quisiéramos tener una imagen mucho más amplia, por eso tenemos que incluir todos estos temas también. Ustedes han de decir que el doctor Benabot está viviendo en un mundo de fantasías, ¿verdad? No, lo que yo les estoy pidiendo es algo imposible prácticamente. Estarán diciéndose, no hay manera de que podamos obtener este tipo de definiciones o tanta definición integral de tantos mundos. Pero esta es la propuesta que yo tengo y es una muy modesta. Tal vez es una manera de ir avanzando. Y antes que nada, como ya les dije, quisiéramos tener información a diferentes niveles, a muchos niveles, no nada más a nivel nacional, regional, sino especialmente a nivel municipal, donde se da mucho de esta dinámica del aprendizaje para los adultos. Esta es mi propuesta. Me parece que lo que necesitamos hacer es hacer un financiamiento múltiple. Tenemos que movilizar a las personas e invitar a diferentes actores, incluyendo a los docentes, a los hacedores de políticas, a los maestros, a la academia, a los educandos, a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones religiosas, incluir a cualquier persona que tuviera un interés en educación para los adultos, darles la oportunidad de proporcionar información cualitativa, cuantitativa y tener una plataforma digital como una Wikipedia para el aprendizaje para los adultos. Llevará algunos años hacerlo, pero yo creo que en unos 5 años o algo así, tal vez pudiéramos tener una visión mucho más integral sobre el tipo de resultados que dan los programas para aprendizaje para los adultos en todo el mundo. Pero para que esto se pueda dar, yo creo que necesitamos hacer 2 cosas. Primero, desarrollar un machote, un formato, algo que nos dé una idea del tipo de información que le estaríamos pidiendo a la gente que nos diera. ¿Cuál es el tipo de información que nos interesa? Un tipo parecido a esto, pero pudiera ser diferente. Y ciertamente hablar sobre este tema a diferentes niveles, no nada más a nivel nacional. Queremos desarrollar un programa flexible, comparativo, y para eso desarrollarían un machote y se presentarían flujos de información, pero también hay que clasificarla y filtrarla por
expertos, para que por lo menos podamos diferenciar la información que tiene mucho sesgo, la información que no es objetiva y de la que sí puede ser muy productiva, para que con el tiempo, lentamente, pero con seguridad, podamos construir una plataforma global de información que a fin de cuentas se pueda comparar entre diferentes contextos sobre el tema de la educación para los adultos y la educación durante la vida. Tal vez no sea tan difícil como pareciera. Al principio pudiéramos necesitar algo de financiamiento semilla para comenzar, y esto hará que sean visibles muchas de las actividades y de los esfuerzos que actualmente son invisibles y que no se están valorando. Aquí yo creo que es donde la CRESAL podría jugar un papel muy importante, ya que cuenta con un bagaje cultural, histórico, cuenta con muchas redes, tiene conocimiento de mucho contexto latinoamericano y del Caribe. Aquí me parece que la CRESAL pudiera fungir como un laboratorio experimental para generar este tipo de Wikipedia experimental para el aprendizaje para los adultos. Algo que se pudiera ver y que incluyera experiencias aprendidas de diferentes partes del mundo. Yo, de alguna manera, los invitaría a que consideren el hacer visibles estas actividades tan importantes que se han llevado a cabo en Latinoamérica sobre el tema del aprendizaje para los adultos y el aprendizaje durante la vida, para que ustedes vean cómo el resto del mundo puede apreciar también todas estas oportunidades que ya existen en esta parte del mundo. Muchas gracias.